La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos nuestro recorrido por la segunda carta de Pablo a Timoteo en este tercer capítulo que empieza a hablar un poco del final de los tiempos y cómo cuando finalmente se caigan todas las máscaras y distorsiones, se verá quién ha trabajado por el proyecto de Dios y quién, aunque esté disfrazado de piedad o de devoción pseudo religiosa, en el fondo sirvió a su ego y al príncipe de todos los egos. Vamos a terminar esta perspectiva que el autor pone como recomendaciones y reconocimientos también, sin lugar a dudas, a Timoteo, en los versículos del 10 al 13 del capítulo 3. Nos dice el texto: Tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder, mis proyectos, mi fe, paciencia, amor y perseverancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que pasé en Antioquía, Iconio y Listra, y las persecuciones que hube de soportar, pero de todas me libró el Señor. Es cierto que todos los que quisieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecuciones. En cambio, los malhechores e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Palabra de Dios. Bueno, está este contraste claramente entre los falsos líderes religiosos o estas personas que solamente inquietan a la comunidad y que la llevan a seguir derroteros destructivos, estas prácticas pseudo religiosas, pero que no redundan en una conversión de corazón que permita manifestarse con claridad y espontaneidad lo mejor de la naturaleza humana, es decir, aquellos elementos de nuestra capacidad humana que realmente representan, encarnan nuestra imagen divina. Y pone toda una lista muy linda que el autor de la carta asigna a Timoteo, como que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le reconoce en primer término que ha seguido la enseñanza de Pablo, su modo de proceder, que los dos necesariamente tienen que ir de la mano. Los proyectos, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia. Y esa constancia inclusive en situación de persecución y sufrimiento. Y le hace recordar seguramente momentos que compartieron, como la persecución en Antioquía, Iconio y Listra. En el fondo todo se refiere, la fuerza que les permite atravesar estas situaciones de contradicción, pues se la adjudican al Señor. De todas ellas me libró el Señor. Subraya algo que sabemos desde el inicio de nuestra fe, que quienes quieran vivir religiosamente, es decir, que busquen de manera real y concreta el vivir religados, es decir, en comunión con Dios, sufrirán persecuciones. Porque, como sabemos, los poderes de este mundo que sirven al príncipe de este mundo, pues se ven amenazados, contradichos por lo que los cristianos dicen y hacen. Y por lo tanto es común que haya una reacción violenta de contradicción y persecución. Pero la esperanza, los malhechores e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y por eso la responsabilidad de Timoteo y de los demás que han recibido de la Iglesia este ministerio de ser los pastores de la comunidad, tienen que cuidarse de que su comunidad no sea engañada y que terminen ellos también engañándola. Los últimos versículos del 14 al 17 de este capítulo 3 dicen lo siguiente: Tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. Sabes de quién lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia,
con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Palabra de Dios. Hay un par de cosas interesantes de este final del capítulo 3 que vale la pena recuperar. Es una virtud, sin lugar a dudas, que se pondera mucho desde el Antiguo Testamento, pero que alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento, que es esta fidelidad. Y no es fidelidad a un abstracto, es fidelidad a una persona, a Cristo. Y en Cristo este proyecto de Dios transmitido y encarnado en su vida y testimonio. Lo segundo que me gustaría subrayar de este final del capítulo 3 es la importancia de la Sagrada Escritura. Le dice el autor a Timoteo, esta Sagrada Escritura puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Aquí hay un problema que a veces dificulta, sobre todo en nuestros hermanos separados y en particular los fundamentalistas, a entender de qué va esto. Porque no se trata de interpretar como literalmente expresado el querer de Dios en el texto, que ya hemos dicho en otras ocasiones y el autor lo dice aquí, la Sagrada Escritura está inspirada, no dictada. Y por lo tanto, pues tenemos que tratar de ponerla en el contexto de la cultura en la que nació y la psicología del que la escribió, para que pueda manifestarse el querer de Dios, el impulso del Espíritu que está en el fondo y que la hace sagrada. Sabemos, por la propia tradición de nuestra fe y en particular en la espiritualidad ignaciana, que es en el silencio donde aparece con mayor claridad o le permitimos al Señor mostrarnos con claridad cuál es el meollo, el núcleo, el sentido de lo que un texto bíblico nos quiere transmitir. Leerlo, sobre todo los evangelios, leerlo, entender lo que dice, pero lo más importante es entrar al texto y vivirlo. Recordemos la recomendación de la oración ignaciana de hacer una composición del lugar, interactuar desde la mente, desde nuestra capacidad imaginativa, pero sobre todo desde el corazón atento con eso que el texto bíblico nos comunica y ver cómo por el Espíritu se abren significados que a lo mejor no habíamos percibido ni son accesibles meramente por un estudio literario o crítico del texto. Tenemos que ir de la mano del Espíritu para ser enseñados por esta Escritura inspirada. Encontrar ahí recomendaciones concretas para nuestra vida concreta. El inicio del capítulo 4, los versículos del 1 al 5, continúan con esta misma recomendación. Nos dice el texto: delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como Rey, proclama la palabra. Insiste a tiempo y destiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía, porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones se rodearán de maestros que les halaguen los oídos. Darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Palabra de Dios. Aunque ya es otro capítulo 4 en estos primeros 5 versículos, es parte de esta exhortación que ya empezó desde el capítulo 3. Son recomendaciones concretas que Pablo le da a Timoteo para que pueda desempeñar el ministerio, la misión que la comunidad de Dios le ha entregado para el cuidado de la comunidad. Mañana veremos con un poquito más de detalle estas recomendaciones últimas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.